Están mis queridos alumnos? Yo estoy muy feliz de poder compartir con ustedes una clase más. Disculpen porque no tuvimos clases virtuales como hemos tenido normalmente, pero ya saben que el internet a veces nos puede fallar. No es algo que todos tengamos 100% seguros. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra clase del sistema inmune. El sistema inmune es una red compleja y altamente sofisticada de estructuras, células y moléculas que colaboran para proteger el organismo contra las enfermedades y las infecciones. Desde la barrera física de la piel hasta las respuestas inmunitarias específicas al nivel celular, el sistema inmune desempeña un papel fundamental en la defensa del cuerpo humano. Esto quiere decir que cuando la mamá le dice a usted, no ande sin zapatos, no comas eso del piso, ellas están protegiendo su sistema inmune, ya que en el suelo no saben la cantidad de bacterias que puede llegar a ver. Vamos a ver un pequeño video. ¿Cómo son las defensas? ¿Cómo funciona este sistema? Por favor, presten mucha atención. La primera barrera del sistema inmunitario es la piel, que protege el cuerpo de amenazas externas. En algunas partes es especialmente gruesa. En la piel tenemos callosidades, es decir, células muertas que conforman una barrera física contra agentes externos. No es el caso de la boca ni de los ojos. De otro modo, estaríamos viendo a través de un cristal empañado o no tendríamos sentido del gusto. Por eso tenemos membranas mucosas. En las vías respiratorias y urinarias también hay mucosidad, que ayuda a transportar los agentes patógenos al exterior. Por un lado, las mucosas están conformadas por muchas células que forman una barrera física, pero segregan a su vez mucha saliva y otros fluidos en los que hay muchos componentes que tienen un efecto antiviral o antibacterial. El intestino es la pieza clave del sistema inmunitario. Más de la mitad de las células inmunológicas se encuentran en la pared intestinal. Aquí se producen la mayoría de las reacciones defensivas contra los patógenos invasivos. Además del sistema inmunitario en el intestino, existe por supuesto el microbioma, es decir, todos los patógenos microbianos. Como es su hábitat, otras bacterias no consiguen establecerse tan fácilmente porque sencillamente no encuentran lugar. La médula ósea también forma parte del sistema inmunitario. Es el tejido que se encuentra en el interior de los huesos, donde se generan la mayoría de las células inmunitarias. La médula ósea proporciona básicamente células madre, a partir de las que se forman las células B, que son capaces de luchar contra un agente invasor y formar anticuerpos. El timo es un pequeño órgano situado bajo el esternón, que actúa como una especie de escuela para las células T jóvenes. Llegan allí desde la médula ósea para aprender. La escuela de las células T es muy estricta. Allí reciben su primera lección. Tienen que aprender ante qué reaccionar. Y tienen que hacerlo correctamente ya desde el primer curso. Y no las echan. Y ser expulsado de clase es sinónimo de morir como célula. Las células T aprenden a distinguir las células propias de las ajenas. Tras el entrenamiento, algunas de ellas se utilizan como células asesinas contra patógenos para destruirlos. El vaso también colabora con el sistema inmunitario. Almacena células de defensa que se liberan cuando es necesario y al mismo tiempo filtra nuestra sangre. Básicamente hay que imaginar el vaso como un gran colador. La sangre es presionada a través de él y hay muchos macrófagos que llamamos células carroñeras que pescan células T viejas, células muertas o patógenos y luego los destruyen. El sistema inmunitario cuenta con un enorme arsenal de auxiliares que destruyen patógenos para mantenernos sanos, y casi siempre sin que nos demos cuenta. Muy interesante el video. Y como pudieron darse cuenta, la persona dijo,
El sistema inmunitario nos defiende de muchísimas bacterias y enfermedades. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo cuidas tú tu sistema inmune? Por favor, piensen muy bien en esta pregunta y la responden para sí mismos. Esta no la tienen que responder en ningún otro lugar. Ahora sí, vamos con la siguiente diapositiva. No, antes de seguir con la siguiente diapositiva, vamos a entrar un poquito más en profundidad sobre el sistema inmune. Dentro del sistema inmune, nosotros podemos distinguir dos formas de actuación. Existe una respuesta inmune totalmente específica que actúa como primera barrera defensiva al ser humano y lo consideramos como parte del sistema inmunitario innato. Dentro de este podemos encontrar las barreras superficiales como la piel, las lágrimas, las mucosas, las acciones como la tos, el estornudo. Por ejemplo, cuando tú lloras, tú estás tener un sistema inmune, ya que estás limpiando tus ojitos, cuando estornudas y toses, estás expulsando ese virus que tienes en tu garganta, en tu ser. Por otro lado, el sistema inmunitario adquirido. En este caso, nuestro cuerpo es capaz de memorizar a los patógenos. Nuestro cuerpo es tan interesante que es capaz de memorizar a los patógenos. Esto quiere decir que es capaz de decir, no, esto me hace daño, con esto tengo que pelear. Y decir, no, sí, esto es muy bueno, lo voy a receptar. Los seres humanos hemos sido capaces de desarrollar una serie de sustancias que nos ayudan a combatir las posibles infecciones que ocurren en nuestro cuerpo. Las sustancias vendrían haciendo los remedios, las pastillas, incluso los jarabes naturales. Una de estas sustancias son los antibióticos, como le estoy diciendo, pastillas o remedios, que ayudan a eliminar las bacterias que pueden causar alguna enfermedad. Créanme que estas enfermedades pueden llegar a ser totalmente graves. Las bacterias pueden adaptarse y evolucionar, o sea, pueden hacerse inmunes a nuestros antibióticos. De hecho, hubo un estudio que decía que la paracetamol ya no era tan efectiva como lo es antes. Las bacterias se han acostumbrado tanto que cada vez que ellas aparecía una, dos, tres paracetamol, que ya se han hecho amiga de ellas. Así que por favor cuiden mucho ese sistema inmunitario. Otra de las sustancias creadas por el ser humano para facilitar el trabajo del sistema inmune y estar más protegidos son las vacunas. Estas son una pequeña cantidad que se inyectan vía intravenosa o intramuscular. Les doy un gran ejemplo. Cuando nos vacunaron a todos por el COVID-19. Esto fue un sistema de defensa muy, muy grande, ya que gracias a esto evitamos que muchísimas más personas murieran. Como ya sabemos, en el COVID-19 tuvimos muchísimas pérdidas que lamentamos mucho, pero gracias a la ciencia tuvimos estas inyecciones, estas vacunas que nos ayudaron a los que estamos todavía en pie a seguir fuertes y sanos. El sistema inmune es, por tanto, un sistema de gran importancia para el ser humano, pero existen algunas enfermedades que atacan a este sistema. Y ahí es cuando el sistema ya no puede más y se debilita y vienen las enfermedades muy graves. Así que por favor, cuidémonos mucho. Ahora sí podemos ir a nuestra siguiente diapositiva, que es el ecosistema. Los ecosistemas son complejos y dinámicos, que estos se encuentran en todas las partes de la Tierra, desde los desiertos hasta los frondosos bosques tropicales. Cada sistema está conformado por una comunidad de organismos vivos que interactúan entre sí y con su entorno físico no vivo. Esto quiere decir plantas, animales, bichitos, bacterias, incluso el cielo, la lluvia, todo esto es un ecosistema. El nivel de organización más alto en el que podemos agrupar a los seres vivos es el ecosistema. Un ecosistema consta de poblaciones de seres vivos que viven en un medio junto a las interacciones que ocurren en ellos. Por lo tanto, el ecosistema es una suma del biótopo, el biótopo es un estado físico, y la biocenosis, que la biocenosis son los seres vivos. Estas son las relaciones que hay entre ellos. En el biótopo no debemos considerar únicamente el lugar donde viven los organismos, río, mar, playa, campo, bosque, sino que debemos tener en cuenta los factores ambientales, que son las condiciones fisioquímicas en las que ellos están caracterizados. Los más relevantes son las temperaturas, las precipitaciones, la luz, la salinidad, el pH incluso. Por ejemplo, un pescado de agua dulce no podría vivir correctamente en el mar, ya que eso no es su hábitat, es demasiado salado, su pH está muy elevado para él.
La biocenosis está integrada por las poblaciones distintas de especies. Cada población ocupa un hábitat distinto y un nicho ecológico, es decir, tienen un diferente hábitat, una diferente familia, por así decirlo, casi como cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos una familia, ellos también tienen una familia. En un ecosistema, los organismos vivos o bióticos incluyen las plantas, los animales, hongos, bacterias y otros microorganismos, como las setas. Estos organismos interactúan entre sí de diversas maneras, como la alimentación, la competencia por recursos, la reproducción o la simbiosis. Los ecosistemas son fundamentales para la vida. Imagínense, ¿qué haríamos sin los bosques? ¿Sin dónde ir sin la playa? No tendríamos ese rico encebollado que todos se comen. Así que por favor, tengan mucha conciencia y cuidemos mucho nuestro medio ambiente, nuestros ecosistemas. ¿Cómo vamos a hacer un día de campo si no hay bosques forestales? Como digo, estos sustentan la biodiversidad, que mantienen a los procesos vitales y proporcionan servicios esenciales para los seres humanos, como les estaba diciendo, los pescados, las frutas, incluso las ramitas de los árboles. ¿Ustedes sabían que la canela se saca de un árbol? ¿Cómo haríamos estas deliciosas aguas medicinales, muy sanas y saludables, si no tenemos estos bosques? ¿Cómo comeríamos ese delicioso encebollado si no tuviéramos mares? ¿Cómo comeríamos un pescado frito si no tenemos un río de agua dulce? Entonces, ahí vemos la importancia y la vitalidad de los ecosistemas. Estos ecosistemas se han ido deteriorando con el tiempo, pero eso no significa que ya no tengamos ecosistemas. Estos han sido tan inteligentes y capaces que han formado relaciones con las familias, con familias. No hablo de familias de seres humanos, sino con las otras familias, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Origen, familia, filo, con ellos. Es decir, se han adaptado a la situación. Cada uno de ellos tiene un nivel de adaptarse muy alto, pero tampoco es para que nosotros abusemos de eso, porque puede llegar un tiempo en el que ya no quieran adaptarse más. Los productores constituyen el primer nivel trófico. Los productores son los pájaros, los animales, un jaguar, un león, animales que están en algún ecosistema que nosotros no podemos estar, vamos a decir la selva. Ellos se encargan de la materia y construir su ecosistema, por decirlo así. Hablemos del caso de las ardillas. Estas ardillas esconden sus nueces abajo de la tierra. Y es así como ellas pueden hacer crecer, o sea, plantan árboles sin que ellas se den cuenta. Es muy interesante, de verdad. Entonces, eso fue todo por nuestra clase de hoy. Tenemos dos tareas que están hasta las 10 de la noche, de verdad. Si tienen algún inconveniente con subir la tarea en estos momentos o hasta las 10, por favor déjenme un comentario. Miss, tuve que salir, Miss, tuve algún problema y de verdad que yo les entiendo de todo corazón. Yo entiendo que hay problemas. Recuerden, tenemos dos tareas hasta las 10 de la noche, pueden indagar más en internet. Tenemos el recurso, que es el material del libro, que también está en nuestra plataforma, pero si quieren indagar más en internet o decirlo con sus propias palabras, claramente lo pueden hacer. Muchas gracias por prestar atención. Nos vemos hasta la próxima clase.